Hola niños, ¿cómo están? Hoy vamos a leer las páginas 148, 149 y 150 de su libro de sociales. El tema que nos toca leer es el de las zonas climáticas. Así que por favor, colocamos nuestra fecha de hoy en la página 148 y vamos a comenzar. Zonas climáticas. El concepto de clima se refiere a las condiciones de la atmósfera durante un tiempo prolongado en cualquier lugar de la Tierra. Los tipos de clima se han establecido al analizar y observar algunos elementos atmosféricos como la temperatura, la precipitación, la nubosidad, la insolación, la circulación de viento y la humedad. Estos análisis y observaciones se efectúan como mínimo a lo largo de 30 años de investigación para que los datos sean confiables. Entonces dice que se estudia la temperatura del planeta, la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Es la cantidad de agua que cae del cielo, o sea, la cantidad de lluvia. La nubosidad, o sea, cuántas nubes hay en el cielo. La insolación, que es el efecto causado por el sol intenso, ¿sí? La circulación de viento y la humedad. Esos ya sabemos qué son, ¿verdad? Ahora vamos con las franjas latitudinales del planeta. Debido a la forma de geoide del planeta, este no recibe la luz solar de forma homogénea, sino que las diferentes latitudes reciben distinta cantidad de energía solar, por lo cual llega más radiación cerca del ecuador y menos sobre los polos. Por tal razón existen cuatro franjas latitudinales que influyen en el clima del planeta, a saber, ecuatorial, tropical, templada y polar. ¿Sí? Entonces, como nos menciona aquí, debido a que la Tierra es redonda, el Sol jamás va a poder llegar a la misma intensidad en el centro de la Tierra, que es el Ecuador, como a los polos. Por eso es que los polos son tan fríos, porque es la parte de la Tierra que está más alejada del Sol. Llega mucho menor intensidad de luz solar y por eso es que tiende a congelarse. Sí, por la temperatura tan fría, ya que ahí casi no calientan los rayos del sol. Incluso hay unas partes del polo, que no sé si ustedes sabían, pero que pasan 6 meses de noche, ¿sí? Por la inclinación que tiene el planeta en esa época, que la luz solar no llega para nada a esas partes del polo y pasan 6 meses de noche, completa noche, y 6 meses de completa luz, imagínense. O sea, 6 meses sin amanecer y luego 6 meses sin anochecer, ¿verdad? Entonces es bien curioso, imagínense que nosotros pasáramos 6 meses de día y 6 meses de noche, que no viéramos el sol en 6 meses completos. Sería bien extraño. Bueno, entonces ahora vamos a ver cuáles son las franjas que nos mencionan anteriormente. La franja ecuatorial se localiza entre los 20 grados de latitud norte y los 20 grados de latitud sur. Posee una baja presión atmosférica, altas precipitaciones, días y noches de igual duración, presencia de periodos lluviosos y secos y gran diversidad biológica. Entonces, la franja ecuatorial, perdón, ya les dije, es la que se encuentra justamente en el centro de la Tierra, es donde más radiación y luz solar llega, ¿sí? Y dice que hay altas precipitaciones, quiere decir que hay bastantes lluvias por estos países que se encuentran dentro de esta franja ecuatorial. Por eso es que también el país de Sudamérica se llama Ecuador, porque cabal la línea del Ecuador pasa justamente sobre él, para que se den una idea más o menos de los países que se encuentran por la franja del Ecuador, ¿verdad? Que es cabal, como les digo, en el mero centro de la Tierra. Luego tenemos la franja tropical. Se localiza entre los 20 grados y 40 grados de latitud en los hemisferios norte y sur. Presenta altas presiones atmosféricas y precipitaciones escasas, ¿sí? Entonces, la franja tropical es más o menos, les podría decir yo, donde nosotros nos encontramos, donde se ubica Guatemala, ¿verdad? Que es un poquito más alejada del Ecuador. Por eso se dice que nosotros somos un país tropical, ¿verdad? Luego tenemos la franja templada. Se ubica entre los 40 grados y 60 grados de latitud en cada hemisferio y se caracteriza por la caída perpendicular de los rayos solares. Esta sección presenta todas las estaciones climáticas durante todo el año: el verano, el otoño, el invierno y la primavera, ¿sí? Entonces, en la franja templada
se encuentran los países donde se marcan bien las cuatro estaciones. Yo ya les había mencionado que eso de que las estaciones en un país no se dan, no es cierto. Lo que sucede es que no son marcadas. Sí, por ejemplo, en Guatemala tenemos las cuatro estaciones, no solo tenemos verano e invierno. Lo que sucede es que en Guatemala se marcan muy bien el verano y el invierno únicamente. El otoño y la primavera casi no se marcan, casi no se notan. Entonces, se tiende a decir que en Guatemala no existe el otoño y la primavera, pero eso no es cierto. O sea, todos los lugares tienen las cuatro estaciones. Lo que sucede es que en algunos países, por estar ubicados en una franja distinta, no se marcan bien las estaciones, ¿sí? Pero como les digo, no quiere decir que no existan esas estaciones dentro de esos países, sino que no están bien marcadas, ¿sí? Y por último tenemos, niños, la franja polar. Se localiza entre los 60 grados de latitud y los 90 grados, los polos, dice, en los hemisferios norte y sur. Recibe los rayos solares muy inclinados, lo cual genera bajas temperaturas y altas presiones atmosféricas. Además tiene inviernos muy largos, las precipitaciones se presentan en forma de nieve y los veranos son más cortos o inexistentes. ¿Sí? En algunas zonas de la Tierra ni siquiera existe el verano, ¿verdad? Todo es invierno, se podría decir, todo el año, porque solo pasa nevando y nevando, por eso mismo de que la luz solar no llega hasta los polos, ¿sí? Entonces, como les digo, en estas franjas polares no llueve, sino que las precipitaciones caen en forma de nieve. Recuérdense que la nieve es agua congelada, entonces de tanto frío que hay, que no llueve el agua líquida, sino que llueve nieve, ¿sí? Entonces ahora vamos con los factores del clima. Son las características físicas del planeta que modifican el comportamiento de los elementos del clima y de acuerdo con cuya interacción e intensidad se determinan los diversos tipos de clima en la Tierra. Entre los principales factores están la latitud, la altitud, el relieve, la distancia al mar o continentalidad y las corrientes marinas. Vamos a ver a continuación qué es cada una de ellas. La latitud es la distancia desde un punto cualquiera de la Tierra en relación con el paralelo o ecuador. La latitud afecta a la temperatura modificándola desde el ecuador hacia los polos, ya que generalmente las temperaturas son más altas en el ecuador y disminuyen a medida que se acercan a los polos. O sea que mientras más alejada está una zona del ecuador, menor temperatura va a tener, ¿sí? O sea, en los países que están cabal sobre el ecuador van a ser los países que tengan una temperatura más alta. Luego tenemos la altitud. Es la altura medida en metros a partir del nivel medio del mar a un punto cualquiera de la superficie terrestre. La altitud influye sobre la presión atmosférica y la temperatura. A mayor altitud, menor presión atmosférica y menor temperatura. El relieve tenemos ahora. Lo constituye el conjunto de formas que accidentan o modelan la corteza terrestre. Tiene la capacidad de determinar la radiación solar que recibe la superficie del planeta. Además modifica la circulación local de los vientos, ya que dependiendo de la forma del relieve, estos cambian de dirección. O sea, el relieve, niños, es todo el conjunto de formas que tiene la Tierra, ¿verdad? Pero cuando me refiero a Tierra hablo de los continentes, ¿verdad? Es decir, montañas, volcanes, todo lo que afecte o toda la forma que afecte al continente. Eso es el relieve. Entonces, mientras más alto sea el relieve, por ejemplo, mientras más montañas hayan en un país o algo así, vamos a tener un cambio en los vientos de ese lugar. Por ejemplo, en Guatemala yo les mencionaba la vez pasada que no habían tornados, así como en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos hay grandes planicies de tierra, ¿sí? Casi que todo es plano, entonces no hay nada que frene el aire. Y por eso las corrientes de aire son tan fuertes porque nada las frena que forman tornados. Mientras que en Guatemala, como Guatemala está recubierta por una cadena de montañas, ¿sí? Y aparte, en Guatemala tenemos un relieve bien accidentado, es decir, tenemos bastantes accidentes geográficos, volcanes, montañas, no tenemos grandes planicies. Eso ayuda a que se evite, perdón, que se formen los tornados, como les mencionaba. Ese es un ejemplo nada más que les puedo dar de relieve, ¿verdad?
Ahora dice, la distancia al mar o continentalidad. Las grandes masas de agua como los mares y océanos influyen sobre el comportamiento de las zonas costeras porque les permiten tener menor oscilación térmica que las tierras continentales, pues estas tienden a calentarse y enfriarse más rápido. Sí, cuando es de día llega a unas temperaturas exageradas cerca de los mares, pero cuando es de noche también baja radicalmente la temperatura, ¿sí? A tal grado que si ustedes se quedaran durmiendo en la playa sin ninguna protección, amanecerían con aquel dolor de garganta y que se sienten enfermos de gripe debido al gran frío que hace por las noches, ¿sí? Entonces, como les digo, estas zonas tienden a calentarse o a enfriarse a mayor velocidad. Luego dice las corrientes marinas. Son movimientos de masas de agua producidas por el empuje del viento sobre el mar. Al girar la tierra, las corrientes se retuercen y fluyen alrededor de los océanos en enormes círculos llamados giros. Las corrientes cálidas se alejan de la línea del ecuador y las frías fluyen de regreso hacia él. Los vientos que soplan sobre estas corrientes aportan temperaturas cálidas o frías a las costas cercanas, por lo que modifican el clima. La corriente del Golfo en el Atlántico mantiene cálida la parte noroccidental de Europa en el invierno. Por último, tenemos recursos y ecosistemas. En cada región del planeta hay diferentes recursos naturales que se utilizan para el consumo y para el intercambio comercial a nivel mundial. Pueden ser renovables y no renovables. Los recursos no renovables son los que, al agotarse, no se reproducirán en miles de años. Por ejemplo, los minerales y el petróleo. Petróleo, perdón. Por el contrario, los recursos renovables son aquellos que no se agotan con su aprovechamiento, ya que se renuevan con cierta regularidad. Por ejemplo, los recursos animales, agrícolas, forestales e hídricos. La conservación de los recursos naturales es fundamental para la supervivencia o sobrevivencia humana. No obstante, muchas de las actividades económicas están alterando el equilibrio ambiental y poniendo en riesgo el futuro del planeta. Esta realidad ha hecho surgir instituciones internacionales que tienen el fin de contribuir con la conservación de los recursos naturales y fomentar la concientización, ambiental de la población. Algunas son la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, el Fondo Mundial para la Naturaleza y Greenpeace. Algunos de los recursos naturales son comunes en todo el planeta, mientras que otros son propios de cada bioma. Los biomas son espacios con características climáticas, flora y fauna similares. A su vez, los biomas están formados por varios ecosistemas. Entonces, niños, un ecosistema es un conjunto de seres vivos, ¿sí?, que habitan en una determinada región, y un bioma es un conjunto de ecosistemas, es decir, cuando en una sola región habitan varios ecosistemas. Y aquí en la gráfica nos dan que tenemos dos tipos de ecosistemas. Tenemos los ecosistemas acuáticos y los ecosistemas terrestres. ¿Sí? Dice arrecifes coralinos, hogar del 25% de las especies marinas. Luego tenemos de agua salada, cubren 71% de la superficie terrestre, ¿sí? Como el agua salada cubre el 71% de la superficie del agua terrestre, dice que la mayoría de ecosistemas dentro del planeta se encuentran bajo el mar. De agua dulce son los ríos y los lagos. Pradera cubierta por hierbas y arbustos, dice. Las selvas, que son los pulmones de la tierra. Luego tenemos los bosques, que son grandes espacios cubiertos de vegetación. Las tundras, con suelos congelados casi todo el año. Y por último, los desiertos, que son zonas áridas de poca vegetación. Entonces, esos son los tipos de ecosistemas que tenemos. Tenemos ecosistemas marítimos, que son los arrecifes coralinos, los ecosistemas de agua salada y los ecosistemas de agua dulce. Esos son los ecosistemas acuáticos que existen. Y luego tenemos los ecosistemas terrestres, que son los desiertos, las tundras, los bosques, las selvas y las praderas, ¿sí? Entonces, esos son los tipos de ecosistemas con los que se cuentan dentro del planeta Tierra. Entonces, niños, recuerden cuidar muy bien los recursos naturales, ya que los recursos naturales son los que nos ayudan a nosotros para realizar todas nuestras funciones y para cumplir todas nuestras necesidades diarias, ¿sí?
Como menciona el libro, tenemos recursos naturales renovables y recursos naturales no renovables. Entonces, tenemos que cuidarlos por igual, aunque los renovables, como lo dice su palabra, se renuevan con mucha más facilidad que los no renovables, pero igualmente, porque sean renovables o no renovables, no quiere decir que no los vamos a cuidar. Por eso nos urge conseguir una mejoría en nuestra obtención de energía, siento yo, porque la mayoría de energía que nosotros obtenemos actualmente se obtiene del petróleo y el petróleo es un recurso natural no renovable que poco a poco se va a ir terminando. Recuérdense que el petróleo es toda la materia orgánica que se ha ido descomponiendo desde la época de los dinosaurios, o sea, hace millones de años. Y para que llegara a convertirse en petróleo tuvieron que pasar millones de años, como les digo, y nosotros cada día sacamos y sacamos galones, toneles completos de petróleo del centro de la Tierra. Tarde o temprano ese petróleo se va a agotar. ¿Y qué vamos a hacer luego cuando ese petróleo se termine? Sin mencionar que el petróleo es una de las energías más contaminantes que hay en el planeta, ¿verdad? Entonces, podríamos cambiarlo por energías renovables como la energía solar, que ustedes saben que la energía solar nunca se agotaría. O sea, ustedes podrían colocar un panel solar y usar toda esa energía y con el sol se seguiría cargando ese panel, ¿verdad? No se agota. No tendrían que pagar extra en cuotas de electricidad porque el sol estaría cargando todo el día ese panel solar. También se puede utilizar lo que es la energía eólica, que es la energía del aire, con solo colocar un par de molinos. Al darle vueltas el aire, la corriente de aire a los molinos, eso produce energía. Entonces hay tantos tipos de energías que se pueden utilizar para reemplazar la energía fósil, que es la del petróleo, pero poco a poco iremos encontrando. También recuerden cuidar muy bien los ecosistemas que ustedes se encuentren cerca de sus comunidades, porque recuérdense que cada ser vivo que habita en un ecosistema realiza una función importante para el planeta, ¿sí? Ya sean plantas, ya sean insectos, ya sean animales herbívoros o animales carnívoros. Cada uno de esos animales cumple una función específica en el planeta. Entonces, nuestra obligación, se podría decir, es cuidar cada uno de esos seres vivos. Recuerden, las plantas se encargan de producir alimento y de producir oxígeno. Los herbívoros, que ellos se encargan de acabar con ¿cómo se podría decir? Con el exceso de vegetación, ¿verdad? Y además nos sirven también de alimentación a nosotros. Luego están los carnívoros, que se comen a los herbívoros. Los carnívoros, ¿cuál es su función? Controlar la población de herbívoros, porque si no existieran los carnívoros, los herbívoros nacerían y crecerían por montones y se acabarían la vegetación. Entonces ya no tendrían nada que comer después y morirían de todos modos. Es por eso que existen los carnívoros. Luego estamos los omnívoros, que somos nosotros, que comemos tanto a los carnívoros como a los herbívoros, como a las plantas, ¿verdad? Y luego están los descomponedores, que son los seres que se encargan de descomponer la materia muerta. Es decir, cuando algún animal o alguna planta muere, estos seres se encargan de alimentarse de esa materia muerta para descomponerla y que toda esa materia sea más fácil que esté de vuelta en el suelo. Imagínense que no existieran los descomponedores, se quedarían los cadáveres tirados por todos lados de los animales. ¿Verdad? Estaría lleno de cadáveres todo el mundo. Sin embargo, los descomponedores se encargan de eliminar esa materia muerta, ¿verdad? La desaparecen, ellos se alimentan de eso